El correísta Andrés Arauz lidera la votación en Ecuador tras las elecciones presidenciales. Sin embargo, irá a una segunda vuelta. El centro derechista Guillermo Lasso y el indígena medioambientalista Yacu Pérez se disputan la segunda posición para competir con Arauz en la contienda del 11 de abril. Tenemos reporte desde Quito. En medio de protestas y el descontento en las calles, el presidente de Haití, Jovenel Moïse, reafirmó que no abandonará el poder como exige la oposición y el poder judicial y denunció un intento de golpe de Estado ayer cuando se culminaba su mandato según la oposición, pero para Moïse su gobierno termina en un año. Ya son 18 los fallecidos en India y más de 200 desaparecidos tras la avalancha de agua y lodo ocurrida a causa de la ruptura de un glaciar en el norte de ese país. Entre tanto, continúan a contrarreloj las labores de rescate. El primer ministro indio Narendra Modi anunció ayudas económicas para las familias de las víctimas. Muy buen día, bienvenidos a las noticias en France 24. Soy Raúl Blanco, como siempre un gusto saludarlos. Comenzamos en Ecuador, que vivió ayer su primera vuelta en las elecciones presidenciales con 16 candidatos a ser jefes de Estado. Según el conteo rápido emitido por el Consejo Nacional Electoral, Andrés Arauz, el candidato de izquierda respaldado por el expresidente Rafael Correa, tiene hasta el momento 31.5% de los votos. Y en un empate técnico está por definirse el contendiente en la segunda vuelta de las presidenciales entre el líder indígena Yacu Pérez con el 20.04% y el exbanquero de centro derecha Guillermo Lasso con el 19.97% de los votos. Hasta ahora, más del 95% escrutado. Pero veamos el siguiente informe. Mientras se publicaban las encuestas de boca de urna, la celebración ya estaba en su auge en Quito. Para el economista de izquierda Andrés Arauz, la contundente victoria estaba a la vista. Eso no hay ninguna duda, estamos en el primer lugar. Hemos recibido una votación abrumadora de distintas partes de nuestra patria. El favorito de 36 años representa la Unión por la Esperanza, una coalición de partidos de izquierda. Su mentor es el expresidente Rafael Correa, que sigue teniendo influencia en Ecuador a pesar de vivir en el exilio mientras se va de cargos por corrupción en su país. La promesa del regreso de un camino socialista ha impulsado la campaña de Arauz, así como sus promesas de ayudar a millones de familias mientras grava con impuestos especiales a los más ricos. Pero mientras Arauz asegura su lugar en la segunda vuelta, en la madrugada de este lunes la carrera por el segundo puesto seguía muy apretada para definirse. La batalla está entre el exbanquero de derecha Guillermo Lasso y el activista por los derechos indígenas Yacu Pérez. Ambos claman la victoria. Nos ponen en segunda vuelta. Pues así nosotros no ganemos, pues nosotros respetaremos. Pero en este caso, nosotros ganamos, entramos a la segunda vuelta. Eso es irreversible. Con un margen tan apretado, cualquier candidato podría pedir un recuento manual y determinar quién enfrentará a Arauz en la segunda vuelta del 11 de abril. Para ganar contundentemente, un candidato necesitará el 50% de los votos o al menos un 40% con un margen de 10 puntos sobre su oponente más cercano. Nos acompaña desde Quito nuestro corresponsal Gustavo Ortega. Gustavo, muy buenos días. Andrés Arauz, apadrinado político del expresidente Rafael Correa, obtuvo ayer la victoria en esta primera vuelta y avanza hacia la segunda que se va a realizar el 11 de abril. ¿Qué consecuencias políticas traería el regreso del socialismo a Ecuador? Sí, muy buenos días para ti. A pesar de que Rafael Correa está inhabilitado hasta el año 2028, a pesar de que vive en Bélgica, ha sido el contundente protagonista de las elecciones en Ecuador. ¿Qué consecuencias podría tener? Bueno, en principio, la vuelta al socialismo en Ecuador. Significa también la revisión de los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional. Significa también la reversión de la ley humanitaria aplicada por el presidente Lenín Moreno. Y significa también la aplicación del modelo correísta en este país. Las consecuencias son las que ya se están viendo, inclusive por los distintos actores que son adversos al correísmo. Se ha dicho ya que todos irán a una segunda vuelta para apoyar y evitar así que Andrés Arauz se haga con la presidencia de realizarse la segunda vuelta el 11 de abril. Inclusive llama la atención cómo los factores que rechazaron a los movimientos indígenas inclusive indicaban
que los movimientos indígenas debían irse al páramo durante las protestas de octubre de 2019. Ahora inclusive están diciendo que apostarían por un apoyo contundente a este sector. Es que el apoyo para evitar la vuelta al correísmo es la tónica en este momento. De igual forma también Yacu Pérez, verlo protestando sobre apoyar lo que según él indica un fraude por lo que es un conteo que está muy ajustado en los resultados del Consejo Nacional Electoral, también es la tónica que está sucediendo en el Ecuador. Así es, Gustavo, y es que como lo veíamos también, aún no se sabe quién será el otro candidato que irá a segunda vuelta. Hay un empate técnico entre el activista ambiental Yacu Pérez y el ex banquero conservador Guillermo Lasso. Le preguntó cómo va el conteo hasta ahora según el Consejo Nacional Electoral y también cuánto se ha procesado hasta el momento. Bueno, hasta el momento el Consejo Nacional Electoral está procesando un aproximado del 97% según se refleja a esta hora en su portal web. A pesar que existe un 97% de las actas escrutadas, se ha dicho que existe un empate técnico. La diferencia entre Yacu Pérez y el banquero Guillermo Lasso dan cuenta de que existe un margen muy cercano en cuanto a la diferencia de los resultados, pero Yacu Pérez reclama que él es el candidato que irá en segunda vuelta. Por su parte, pudimos ver ayer en las inmediaciones del Consejo Nacional Electoral, en el área de totalización, donde él reclama en este momento que exista un fraude y sus partidarios reclaman un pronunciamiento lo más pronto del Consejo Nacional Electoral. Gustavo, gracias por su reporte. Estaremos muy pendientes entonces de lo que ocurre en Ecuador. El presidente de Haití, Jovenel Moïse, denunció un intento de golpe de Estado el domingo 7 de febrero. 23 personas fueron arrestadas, entre los cuales se encuentra un juez de la mayor instancia judicial del país. Y es que la oposición y amplios sectores de la sociedad civil aseguran que Moïse debía dejar su cargo el día de ayer, mientras que el presidente argumenta que todavía le queda un año de mandato. Esta disputa se trasladó a las calles donde centenares de personas pidieron la renuncia del mandatario. Mar Romero Sala nos tiene todos los detalles. Vuelven las protestas a las calles de Puerto Príncipe y de nuevo es para pedir la renuncia del presidente Jovenel Moïse. Según la oposición y gran parte de la sociedad civil, Moïse debía dejar el cargo este 7 de febrero. Desde hoy ya no reconocemos a Jovenel Moïse en el Palacio Nacional porque su mandato terminó. La Iglesia haitiana y el Poder Judicial también consideran que debe renunciar. Sin embargo, a raíz de una interpretación distinta de la Constitución, Moïse asegura que le queda un año en el poder y tiene el apoyo de Washington y de la Organización de Estados Americanos. Además, 23 personas fueron detenidas el domingo acusadas de planear un golpe de Estado, entre los cuales se encuentra un juez de la Corte Suprema y un alto cargo de la policía. Planeaban arrestar al presidente. Planeaban invadir el palacio para instalar un presidente provisional que ya tenía su discurso preparado. De hecho, la oposición llevaba semanas hablando de su intención de hacer una transición de poder con un presidente interino que sustituyera a Moïse. Sin embargo, parece que por ahora el presidente seguirá en el cargo, a pesar de que las calles de la oposición piden su renuncia desde hace años. Bajo su mandato, Haití ha atravesado fuertes crisis de seguridad, un incremento de secuestros, graves problemas de suministro energético y altos índices de corrupción. En India, las autoridades continúan las labores de rescate y elevaron a 18 la cifra de muertos y más de 200 la de desaparecidos por la avalancha ocurrida luego de la rotura de un glaciar en el norte de ese país a 500 kilómetros de Nueva Delhi, la capital. El desastre tuvo lugar el domingo por la mañana en la cordillera del Himalaya y gran parte de las labores de rescate se están centrando en la búsqueda de los trabajadores de 2 centrales hidroeléctricas en construcción afectadas por esta avalancha. Este túnel, que es enorme, se ha abierto entre 70 a 80 metros. Entró una gran cantidad de escombros, por lo que hay un bloqueo completo. Las 2 máquinas excavadoras están entrando para despejarlo. El túnel tiene 180 metros de largo y hay otro pasadizo de desagüe donde, desde ayer, quedaron atrapados entre 30 y 40 trabajadores a quienes estamos tratando de rescatar.
Y de esta manera llegamos al final del informativo en France 24. Continúen con nosotros para más actualizaciones de noticias. Hasta pronto. France 24.